En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Andrés, buenos días, Rosita. Buenos días. Rosita Jaramillo, invitada hoy al programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Abraham. Qué bueno que nos acompañas hoy en la cabina. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Rosita. Como ya lo decía el doctor, nuestra invitada especial. También saludamos a todas esas personas que nos acompañan a través de Radio Zipa Estéreo y a quienes nos están viendo a través de la transmisión en Facebook. Agradecimiento total a Abraham Umbarila y a todo su equipo de Radio Zipa Estéreo. Y esto es Porque Enfermamos, entonces arranquemos. Arranquemos. A través del programa anterior nos enteramos y nos han llegado muchas inquietudes, quienes lo escucharon durante la transmisión y quienes lo escucharon ya por YouTube. Y nos decían de que uno de los factores que nos quedó así como incompletos es cuando decíamos que Dios nos quiere a todos por igual. Esa es la creencia, ¿cierto? La creencia es que Dios nos quiere a todos por igual, pero resulta de que Dios somos nosotros. Entonces, ¿cómo nos va a querer Dios o nos va a querer el universo si nosotros no nos queremos? El amor de Dios, óigase bien, el amor de Dios está en mí y es en la medida que yo le doy vigencia, que le doy altura y presencia. Si yo no he aprendido a quererme, a valorarme y a valorizarme en evaluación permanente, voy a aclarar el término ahorita. Si yo no he aprendido a hacer esas tres cosas, entonces yo ando por el mundo creyendo que todo lo merezco porque sí, porque soy, porque pertenezco, porque no. Yo creo... porque soy yo y vivo por mi casa. Valorización. Son tres términos nuevamente, ¿cierto? Sí. Son valorización, evaluación y el primero es reconocerse. Evaluación. Me reconozco en conciencia, me valorizo en conciencia y en amor y me evalúo permanentemente. Pero evaluarse es mirar valorizaciones que he conquistado, cuáles son los conocimientos que he introyectado para mí y que pueden ser de beneficio y provecho para los demás. Entonces, una cosa es decir estoy completo, ¿cierto? Estoy completo porque soy y vibro en conciencia luminosa. Eso es del yo, soy el yo trascendente. Pero ¿qué pasa? Encontramos muchas personas que se venden el cuento de que yo, fulano de tal, pues me lo merezco todo porque nací por mi casa, pues, o soy hijo de mi familia. Soy hijo de mi mamá y mi papá. Sí. Entonces, son dos posturas, ¿cierto? Dos posturas que nos llevan a reconocernos. Me reconozco como criatura del universo, pero también me reconozco como conciencia del universo. Si me reconozco como criatura del universo, soy valioso porque existo, ¿cierto? Pero si me reconozco en conciencia, entonces valorizo y evalúo.
Yo considero, doctor, que eso es como algo de lo más difícil en la vida, uno reconocer, evaluar para valorarse, o sea, es muy teso porque yo creo que la mayoría de las personas siempre estamos reconociendo, sea las cosas buenas o cosas malas de los demás, pero no nos centramos en reconocer esas cosas buenas o malas que nosotros tenemos, y siempre estamos de pronto, no sé, atacando a las personas y diciéndoles, vea, es que evalúese, usted tiene que cambiar, que no sé qué, y reprochando, cuando no nos estamos evaluando nosotros, que por ahí es que debe empezar el proceso, por ahí debe empezar el cambio. Muy bien, eso que acabas de decir de último es genial. Yo primero me valorizo a través de la evaluación. O sea, necesito la evaluación para poder valorizarme. ¿Qué créditos tengo? ¿Qué créditos tengo? Los créditos es: reconozco que estoy vivo, reconozco que conquisté un cuerpo, que conquisté una vida, que tengo una salud, que tengo una familia, que tengo un trabajo, que tengo... Valoricémonos por lo que tenemos. Y lo que somos. Y lo que somos. El fundamento es: soy y conquisto. ¿Sí? Soy y conquisto. En la medida que valorizo, entonces me doy valor. Tiene dos sentidos. Conquisto el gramaje de oro que hay en mí, ¿cierto? El gramaje de oro que soy. Pero también valorarse es darse fuerza, llenarse de valor, ser valiente. Ahí está la clave. El heroísmo, y en eso está la clave del asunto. Sí. La clave para el crecimiento. La clave del crecimiento está en que en la medida que me valoro, me vuelvo valiente. Y el valiente es aquel que logra el heroísmo, el que logra levantarse por encima del resto de los mortales. También llaman resiliencia, cuando inclusive hay mucho dolor y en el dolor más aprende y se levanta y se vuelve más valiente la persona. De eso hablamos. Exacto. La resiliencia es la capacidad de verse por encima de las adversidades. Exacto. Saber que estoy hoy hundido en el fango, pero es un trasiego que tengo que hacer para poder pasar al otro escaño. Me hundo en lo más oscuro de la realidad, el estiércol más denso, para poder reconocerme en esa densidad. Cuando me reconozco, no me estoy confundiendo con la pomada que me rodea, ni con el fango que me rodea. No soy fango, estoy rodeado de fango, es otra cosa. Entonces, ahí está la resiliencia. Ahí está la resiliencia, la capacidad de valorarme por encima de la adversidad que tengo que vivir. Hay una frase muy bonita que yo he leído y esta frase dice: de mi dolor construyo mis alas. Entonces miren que es volar y es no dejar que ese dolor nos determine. A esta hora vamos a saludar especialmente a Laura Espinosa. Laura Espinosa, para quienes no sepan, fue compañera mía aquí en el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Hicimos nuestras prácticas juntos y ahora pertenecemos a esta gran familia con nuestros talentos y nuestras capacidades. Ella nos está viendo en estos momentos, entonces la saludamos de todo corazón. La saludamos. Hola, Laura. Muchas gracias por estar ahí. Y también saludamos a Juan Gabriel Méndez, quien también nos está viendo y está pendiente de todo lo que está pasando aquí en ¿Por qué enfermamos? Marina Murillo también nos acaban de informar, mejor dicho, cada vez es más la gente que se suma a este equipo, a esta familia de ¿Por qué enfermamos? Y es algo que nos llena de orgullo porque, como ya lo hemos dicho en este programa, el doctor y yo, este es un programa donde ayudamos a crecer, donde queremos que las personas cambien su mentalidad y entiendan realmente cuál es el significado de la vida. Qué belleza, gracias por lo que dices. Aquí el momento. Y Laura, qué rico que no te olvidas de nosotros. Ay, sí. Precisamente en ¿Por qué enfermamos? Yo creo que tiene mucho que ver cuando estamos en ese fango y no alcanzamos a ver que podemos salir de ahí. O sea, hay que buscar la manera y a veces enfermamos cuando nos quedamos ahí como en la oscuridad. Yo pienso que sería bueno que nos hablara doctor Fernando cómo
como qué herramientas puede utilizar una persona para ayudarse a salir de ese fango, de esa oscuridad que no es luz, porque como estamos en una sociedad tan negativa que todo lo ve negativo y no ve sino lo negativo, entonces cómo ir saliendo de ese fango. Muy tremendo lo que dices, porque podríamos definir 3 tipos de personas, ¿cierto? Ajá. Las que se apasionan y viven de la pasión. Y entonces pasión tiene 2 sentidos, excitación, ¿cierto? Excitación con toda situación, me entrego a la realidad que estoy viviendo y qué rico que sea así. Y la otra parte de la pasión que nos transmitió la Iglesia Católica fue la pasión en la cruz, la pasión en el sufrimiento. La que disfruto y la que sufro. La que disfruto y la que sufro. Sí. Por favor, y si estamos en amor, Sí. estamos definiéndonos por lo que disfruto, no por la que sufro. Sí. Pero entonces la persona cree que pierde mérito, óigase bien, la persona cree que pierde mérito si a pesar del disfrute no tiene el trago amargo o no tiene esa hiel que le está amargando día por día. Vivir una relación sexual, una persona me decía, fue la mayor excitación que yo pude haber vivido en mi vida, pero yo no podía con eso. Al otro día yo me llené de confusiones, de dudas, si será la persona, y terminé peleándole porque le vi un mensaje en el Facebook. No disfruto. Benditas redes sociales. Oiga, esas redes sociales traen mucho problema porque eso acaba familias, eso acaba matrimonios, pero yo siempre he pensado que ni siquiera es tanto las redes sociales, o sea, son más bien las personas que no saben darle el uso a esas redes sociales. Bien dicho. Sí, es más bien eso, porque pues a mí no se me ha acabado nada hasta el momento por tener redes sociales, entonces hay que tener cuidado con eso, pero el caso pues doctor que ponía le vi algo en redes sociales y entonces le armé la pelea, y se dan 3 tipos de pasiones o de apasionamiento. Yo creo que soy sentimiento, es que yo soy amor absoluto, entrega total. Y no, muchachos, por Dios, el amor sin razón es la perdición. El amor sin razón es la perdición. El amor sin razón es la perdición. Sin razón es la perdición. Pero hay una cosa, a ver, si disfrutó la noche anterior y al otro día vio un mensaje, algo le pasa a esa persona. Algo le está sucediendo que cuando hablaba usted de los 3 asuntos importantes, de que cómo me valoro, cómo me evalúo, cómo me reconozco. Ajá. ¿Qué le pasa a esa persona? Está enferma. Hay un problema de valoración interior, y en este caso particular es el desmerecimiento. Miren lo que dijo. Yo nunca me imaginé pasar por un placer tan elevado, pues como yo podría lograr con alguien algo así, primera vez. Y entonces viene la otra parte de la pelea, de que me pongo problema, que tengo que alejarme. Es muy llamativo esto porque otra persona entonces encontró el amor de su vida, pero tenía la relación sexual y la vivían de una manera intensa, con todo el ritual de 2 horas, 3 horas, acompañado de toda la parafernalia pues que permite esa ritualización de la sexualidad. Pero una vez estaban cerrando, ella empezaba a echarle pullas a la otra persona. Es que usted me hizo, es que miró para tal lado, es que lo que dijo. Al final del rito. Al final del rito. Entonces quedaban, era en el sinsabor. O sea, después de haber logrado la satisfacción y la completud en esa realización, dañó el ratico. Dañar el ratico. Dañó el ratico. Se acabó la pasión, se acabó el ratico. No, la belleza del momento. Lo que pasa es que los seres humanos nos merecemos momentos bellos. Y muchas veces los tenemos y nos los disfrutamos, o sea, plenamente. Pero eso tiene mucho que ver con la cultura. Es que hay una cultura que hace que la persona se sienta culpable, que tenga dificultades. O sea, hay tanta cosa que va rodeada de eso.
Por eso es tan importante este programa, ¿Por qué enfermamos? Esos pequeños detalles son los que hacen que enfermemos. Exacto, ¿Cierto? exacto. Porque entonces llego a la relación sexual, me la permito con el otro, estoy en cristalización, en realización, y le pongo pelea al otro, porque sí, porque dijo, porque no dijo, porque lo que debió decir, porque no lo hizo bien, porque, bueno, siempre buscándole el lunar a la realidad bonita, al brillo que estamos alcanzando. Si yo busco el lunar a la realidad bonita, es porque estoy en frustración. Es que ahí pasa lo que decía yo ahora, que llegamos a ese punto donde no nos evaluamos nosotros, sino que estamos haciendo una evaluación de los demás, entre comillas. Pero como lo hemos mencionado aquí en varios programas, eso feo o eso que no nos gusta de los demás es porque quizás está en mí. Entonces eso es lo que le pasa a la mayoría de personas. Y como decía Rosita, también vivimos en una sociedad donde es más fácil señalar al otro, es más fácil ver qué le falta al otro que señalarme yo mismo, o en este caso evaluarme, reconocerme y ver qué puedo mejorar yo. Y permítanme, justamente este programa y esto de los atavismos es para que pensemos en el cambio de paradigma. ¿Cómo nos pensamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos estamos evaluando? ¿Desde dónde nos evaluamos? Nos evaluamos desde los prejuicios, desde el moralismo, desde el deber ser, desde la culpabilidad. Desde la frustración que acabas de decir. Desde la frustración. Entonces, necesitamos nuevos elementos para mirar la realidad. A ver, nosotros estuvimos imbuidos 2000 años por una tradición judeocristiana donde nos transmitieron el sufrimiento como virtud y la frustración, óigase bien, y la frustración como ganancia. O sea, si no sufro no me salvo. Algo así, si o no sea, sufro, tengo que ser no. un Cristo en este mundo. Exacto. Viendo que Cristo ya vino aquí a salvarnos, precisamente a darnos esa luz de esperanza de que está vivo en nosotros y en nosotras. Acaba de mencionar 4 elementos: la frustración, o sea, esos 4 elementos que son aspectos que no permiten estar en esa luz, en ese disfrute de la vida, en esos momentos bellos. Podríamos hablar de cómo describir cada uno, cómo se manifiesta cada uno. La frustración, La frustración, la persona siempre le está poniendo el pero a las cosas. Lo nombrémoslo así de una manera muy práctica, ¿cierto? Y es para que evaluemos. Si yo estoy en frustración, entonces siempre le voy a poner el pero. Los universitarios son especialistas en eso. Todo es un pero. Sí, pero. Sí, pero no. No, es que de pronto, es que tal vez, es que quizá, es que. No, si le llegó es porque es suyo. O por interpretan algún aspecto de la realidad. A ver, no hablamos de verdades absolutas, sino de verdades intuitivas. Verdades intuitivas son verdades que interpretan una parcialidad de la realidad. El espíritu, óigase bien, el espíritu no habla en dogmas, el espíritu habla en especificidades. Por eso se rige bajo el principio de la individuación. Es una situación en particular la que vamos a evaluar. Yo, ¿cómo estoy frente a mi pareja? Yo, ¿cómo estoy con el placer conmigo mismo? Yo, ¿cómo estoy con mi dinero? Yo, ¿cómo estoy frente a mi familia? Yo, ¿cómo estoy frente a lo que pienso de los demás? ¿Sí? Y bajo, óigase bien, bajo la condición de que superamos, entonces, bueno, si estoy en frustración siempre voy a encontrar el pelo negro en el gato blanco. El pelo negro en el gato blanco. Pero eso es lo contrario. Es que de cierto modo ya uno que entra en frustración, creería yo que ya es una persona que tiene una actitud de fracasado, derrotado. O sea, sencillamente
no valgo en la vida, no tengo oportunidades, ¿para qué lo intento si todo me sale mal? Entonces yo creo que ahí su enfermedad radica en su mentalidad, o sea, está enfermo eso en su mentalidad, porque se le está olvidando el valor que tiene como persona. Saludamos nuevamente, más gente nos sigue acompañando. Saludamos a Yuri Álvarez y a Cristian Camilo, quienes nos reportan sintonía en su programa Porque Enfermamos. Muchas gracias. Les agradecemos de corazón, porque esto lo hacemos es para ustedes más que para nosotros. Obviamente aprendemos nosotros también al enseñarles a ustedes, pero la importancia es que este programa toque sus vidas y transforme. Qué bueno. Sí. Pregunto si decías al principio de que empezabas el programa con algo muy profundo, que creemos que Dios nos ama a todos por igual, pero cuando nos damos cuenta de que yo soy Dios y yo tengo esa frustración, ¿cierto? Entonces ahí enfermo física y espiritual y mentalmente, o sea, es un Dios enfermo y que no se quiere. Entonces, es que la frustración ya es un estado enfermizo. Ya es enfermizo. Y corresponde a una idea que nos hicimos de nosotros mismos desde la infancia. ¿Qué idea nos hicimos? Yo no valgo, lo mío no vale, es que lo que vale es lo del otro. Es que cállese, usted no sabe nada. Es que, ¿cómo así que usted va a hablar? Es que usted está feo. Es que para ahí un bobo. A toda hora por ahí que riéndose, o a toda hora por ahí llorando, no sé. Llorando o como petrificado por ahí. Siempre tuvieron una evaluación para degradarnos. Y nos identificamos con aquellos que nos degradaron. ¿Qué nos dijo la religión? Ustedes me disculpan que sea tan reiterativo, pero estamos en el tiempo del despertar espiritual, sí, y tenemos que rebasar Hay que evaluar y revisar esa vaina. La manera como estamos asimilando los valores que nos transmitió la religión. Sí. Yo no estoy diciendo de que vamos a dejar de lado los valores espirituales, sino que hay que reevaluarlos. ¿En qué medida los reevaluamos? En la medida que los sentimos inapropiados para la realización. ¿Qué nos dijo la religión? Usted es un culpable. Usted es culpable por el hecho de haber nacido, por eso hay que bautizarlo. Y el bautizo sí es verdad. Hay que hacer el ritual del bautizo, pero no como se lo hicieron a Jesús. Quiero decir, lo que hacemos es que hacen un bautizo, sí, es verdad. Pero el bautizo que recibió Jesús, quiero decir, es el que debemos de reivindicar. Incienso, mirra y oro. Incienso, mirra y oro. El oro cierra los umbrales que traemos abiertos cuando nacemos, los umbrales energéticos, o sea, para que no nos invadan otros y no nos dé mal de ojo. Para que nos proteja, pues. Para que nos cierren los umbrales. Nos cierren los umbrales negativos. Los umbrales negativos no, simplemente es que en general estamos, a ver, ¿cómo decir esto? Somos una bolita de energía, ¿sí? Somos una bolita de energía y tenemos umbrales por donde dejamos entrar o dejamos salir, ¿cierto? Entonces, cuando nos enamoramos, dejamos entrar la energía de esa otra persona a nuestra vida. Pero ¿qué tal que llegue una energía negativa a querer apoderarse de tu cuerpo? Entonces ahí cierra. Entonces es para cerrar. Sí. Protege. La mirra es para proteger. La mirra es la que te protege. El oro cierra. El oro cierra. La mirra protege. La mirra protege. Y el incienso eleva. Qué bonito. Eleva. O sea, ayuda a reconocerse en conciencia. Son simbolismos muy bellos, que si uno los comprende, entonces ya sabe el sentido, la razón, el por qué produce en mí, y en vez de ser un efecto negativo, antes se convierte en algo muy bello. Exacto. Que entonces, como no conocemos, por ejemplo, yo no sabía esa significación. Entonces, para mí es un renacer hoy. Muchas gracias. Qué bello, ¿no? Estamos en aprendizaje. Sí. Gracias a ti por permitirte. Sí, gracias. Y a los oyentes, qué bueno que nos nutramos de estas nuevas valoraciones, porque justamente estamos en reevaluación de esos valores. Entonces, el bautizo sí, por favor, el bautizo sí. Lo necesitamos.
pero no como nos cargó la religión, el asunto de que es que somos culpables. Hombre, no, por el contrario, estamos en realización, llegamos a esta existencia a vivirnos en plenitud con aquellas personas que nos concibieron. Vinimos a traer dicha para nuestros padres, la dicha de estar vivos, la dicha de tener una vida, la protección, el desarrollo de la paternidad, la maternidad. Disfrutar todo lo que nos traiga la vida, ¿cierto? Al máximo, ¿cierto? Porque antiguamente nos decían, por ejemplo, cuando yo era pequeña, nos decían, vea, es que en el campo una niña le desobedeció a la mamá, entonces la mamá le dijo, si usted me desobedece se la traga la tierra, y la muchachita iba convencida de que se la tragaba la tierra. Ajá. Si usted pierde la virginidad sin casarse, usted no queda valiendo nada. Entonces la muchachita crecía con unos valores y unas cosas siempre con puro miedo. Es como si en el deseo de que su hijo se salve, de cumplir una labor, porque es una labor muy tenaz que tienen los padres, que les entregó la religión, y dice, usted tiene que tener muchachito, ese tiene que ser, entonces te entrega unos valores que al transmitirlos no tienes el conocimiento de cómo hacerlo y lo transmites de una manera negativa, y en vez de causarle una vida bonita, amable y placentera a la persona a quien quieres, pues entonces todo es muy negativo. Por eso yo he notado que en las familias, al interior de las familias hay mucha violencia. Hoy estamos reevaluando, por Fiscalía estamos haciendo unos estudios relacionados con la violencia intrafamiliar, y es donde más se da la violencia, por el querer hacer que la otra persona actúe rectamente, que es como yo, es como la sociedad te pide. Entonces, por formar ciudadanos como la sociedad pide, con esos valores que trae, entonces se genera mucha violencia al interior de las familias, y por eso tan importante este programa, porque hay que empezar a reevaluar esos valores que están infundidos de una manera inadecuada. Eso no es apropiado para la vida, ¿cierto? Y en negativo y en positivo. Y en positivo. Pues es que si usted se comporta de una manera femenina siendo varón, entonces es un marica. Sí. Si se comporta de una manera masculina, entonces es un machorro. Siendo una mujer, ¿cierto? Son valoraciones que no nos permiten ver la vida en su amplitud, en su complejidad. Miren, en su belleza, porque mira, en su belleza, cuando un hombre se enamora de un hombre, pues la gente lo ve extraño y hay unos valores todos extraños ahí. Sí es la persona, yo pienso que tiene libertad de amar a quien desea, es que el corazón es el que habla, es el amor de la otra persona. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Bonito, que se encontraron dos seres y se quisieron. Yo no sé, en esa diversidad la gente, ¿cuál es el problema que ve ahí? ¿Por qué impiden? Porque esa persona, ¿qué daño le va a hacer a otra queriéndose? Muy bien. Entonces, miren ustedes la hermosura. Empezamos el programa diciendo de que Dios no ama a todos por igual. Exacto. ¿Por qué no ama a todos por igual? Porque si nosotros no reconocemos nuestra propia individualidad, no le estamos dando la altura y la singularidad que constituye nuestro Dios en nosotros. Ay, sí. Si yo acepto mi propia individuación, entonces acepto y reconozco al otro en belleza. Mira, reconozco al otro en esa singularidad que representa esa connotación específica. Nadie, nada, ni nunca se volverá a repetir esa condición que nos da ese sello característico de cada uno. Tan bonito, ¿cierto? Eso nos llena la vida de belleza. Sí, de alegría. A cambio de estar enjuiciando. Ay, sí. No, que es que este tiene el pelo cachumbo. Esa es una forma diferente de la existencia. Que me gusta mantenerme bien organizadita, como dice aquí Andrés, que le gusta, yo quiero estar bien a toda hora y así me siento bien. Así es. Claro, sí, es real, pues cuando a uno le gusta verse bien, siempre trata de estar bien. Con lo que ustedes hablaban, recordé algo del inicio del programa y lo agrego a lo que acaban de decir. Cuando hablamos en el inicio, decíamos el dolor que nos tiene marcados, ¿cierto? Pero entonces, si lo junto con esto que se acaba de hablar de los prejuicios, muchas veces ese dolor que tenemos infundado en nuestro corazón es a través de esos prejuicios. Ayer me pasaba algo curioso y creo que es bueno traerlo aquí a colación. Estaba en un ensayo de un grupo de teatro y estábamos haciendo un ejercicio
que era muy chistoso, era con un peluquero homosexual, pero entonces era algo cómico, entonces el peluquero pues molestaba a sus clientes, perdón, y todo esto. Entonces ya al final, cuando se terminó el ejercicio, hacíamos pues una evaluación y uno de los chicos dijo algo muy interesante. El chico dijo lo siguiente: lo que pasa es que yo no me sentí cómodo con ese ejercicio porque a mí mucha gente me ha tachado de ser así y yo no soy así. Entonces ahí entra a todos esos prejuicios que nos ponen y todas esas cosas que nos dicen. Son cosas que muchas veces, cuando no nos hemos reconocido, dejamos que nos afecten, son cosas que dejamos que entren en nosotros. Entonces, como decía el doctor, si de pronto el hombre es delicado, entonces ya es homosexual por eso, o si la mujer es brusca, ya también es lesbiana por esto. Y es aprender la diferencia, o sea, que cada persona tiene su esencia, tiene su estilo, y no necesariamente tiene X o Y inclinación. Entonces, cuando no respetamos estas cosas, es que nos vamos a hacerle daño a los demás. Somos una sociedad de muchos prejuicios. De pronto vemos a alguien, no sé, mal presentado, y por ese hecho ya creemos que nos va a hacer daño, que nos va a robar, que nos va a quitar algo. Entonces yo creo que es tiempo de despertar y de aprender a identificar que todos somos diferentes y todos valemos como personas, porque si nos concentramos en las apariencias, pues entonces nunca vamos a disfrutar de esta vida, porque hay una frase célebre que dice: no todo es lo que parece. A veces vemos cosas muy bonitas, pero terminan siendo muy feas, o a veces vemos cosas muy feas que terminan siendo muy bonitas. Antes de darles la palabra, seguimos saludando aquí a gente que nos acompaña: Marco Caicedo, Luisa Restrepo y Johnson. Muchas gracias por estar aquí en sintonía con nuestra transmisión en Facebook, y también a quienes nos escuchan en Radio Zipa Estéreo y todos los que nos acompañan en nuestro canal Emanciparte. Continuamos aquí en ¿Por qué enfermamos? Rosita, doctor, nos dicen que alguien más se conecta. Alexandra Tuberquia, muchas gracias. Y Loren Vanessa, que es socia de aquí del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Gracias. Mejor dicho, la verdad, hoy es un día que lo tomo como un día muy bendecido, un día donde me siento muy contento, porque creo que es el primer día después de tantas transmisiones que hay que saludar tanta gente, que hay tanta gente viéndonos y que hay tanta gente conectada con este programa, que su sentido principal es transformar para el cambio. Sí, sí. Muy bien, qué bueno. Para todos, muchísimas gracias. Reitero que se permitan, les doy gracias que se permitan elevar su condición humana. Es tiempo del héroe. El héroe, vuelvo y digo, es el que se arroja en valentía a conquistar su propio Dios interior. Y por tanto tiene la posibilidad de generar realidad propia. Acuérdense los grandes héroes de la historia. Nombremos aquí los grandes héroes, acuérdense. Sansón fue uno de los grandes héroes. Sí. ¿Cuáles otros? Hay Homero, dicen que había, o sea grandes héroes de la historia, por ejemplo. No, y acabas de nombrar a Homero. Sí. Y podríamos seguir con los grandes iniciados de la antigua Grecia, que son Pitágoras, Sócrates, sí, Platón y Aristóteles. Pero también hay artistas que fueron héroes, por ejemplo Da Vinci, o sea, escritores, o sea, personas que han sido héroes en su esencia. Esa es su esencia. Bueno, y no me recuperaron su esencia. Sí, no me saquen al señor Nelson Mandela. Ay, el sí, señor Nelson Mandela, Mandela, un héroe de nuestro tiempo. Ángela Aguirre, te saludamos, muchas gracias por estarnos viendo. Estamos saludando poco a poco a los que podemos.
y seguimos aquí pues hablando de estos grandes héroes que han marcado la historia de la humanidad. Bueno, Entonces, espere, héroe, hablando de héroes, para mí Jesús es un héroe también. Jesús, no lo podemos dejar por fuera, Jesús, el Buda. no lo podemos dejar por fuera de ahí porque Jesús Ajá. para mí es el principal héroe para mí. Sí, Muy es bien. que es un héroe maravilloso, de muy bellas enseñanzas. Los héroes se caracterizan por eso, porque se atrevieron a desafiar los paradigmas imperantes, los pusieron en cuestión y elevaron su propia individuación reconociendo su potencial propio. Los grandes iniciados de la historia y los grandes artistas, los grandes constructores de realidad o estuvieron en contacto con los iniciados o fueron iniciados. En ese sentido, entonces, nosotros cómo nos vamos a reconocer de aquí en adelante, porque tenemos todas las posibilidades abiertas. Podríamos decir que Freud es un héroe en su esencia, por ejemplo, Marx, esos son Carlos héroes Gustavo Jung, que dejaron su esencia ahí marcada. Ajá. Para que la humanidad siguiera transformando a través de sus conocimientos de esa esencia que nos dejaron. Se nos está pasando Mahatma Gandhi. No, ese Mahatma es Gandhi, ese es fundamental. Ya, oiga, dejó unas frases célebres. Yo puedo decir que soy seguidor de las frases de Mahatma Gandhi, porque me parece que son mensajes de muchos de amor y otros de reflexión y conciencia. Muy bien. Ustedes podrán reconocer una cantidad de héroes en la historia, incluso en sus vidas personales encontrarán que hay artistas, hay grandes iniciados que han atravesado su realidad, ya bien porque les llegaron a través de sus padres, o bien porque se los transmitieron en el colegio, o bien porque apenas los están reconociendo. Pero se trata de que todos y cada uno tenemos el mismo potencial de esos grandes héroes. Lo que distingue al héroe es que se atreve, es decir, tiene arrojo. Para que haya arrojo tiene que haber valentía, y para que haya valentía tiene que haber valor interior. Como diríamos los paisas, es un berraco. Es una persona echada para adelante que está dispuesta a jalonar a la masa. Miren, la masa está esperando a que alguno se lance y que le abra camino. ¿Por qué? Porque la mayoría, discúlpenme, no es por establecer gradaciones, sino porque nos miremos, nosotros mismos que nos estamos escuchando, nosotros mismos que estamos en esta búsqueda, nos está llegando la información precisa para elevar nuestra vibración. Esta información es para elevar la vibración. ¿Cuándo elevamos la vibración? Cuando cobramos mayor conciencia de lo que somos y del potencial de que disponemos. Elevamos la conciencia y entonces empezamos a generar posibilidades ya para nuestra familia, para el grupo de amigos más inmediato, etcétera, etcétera. Pero la mayoría, vuelvo y digo, la mayoría está esperando a que sean los demás los que se lancen. Hay mucha gente que tiene mucha información, pero la tienen o para ellos o la tienen por allá como al resguardo de que no se vayan a dar cuenta que yo sé estas cosas, que no se vayan a dar cuenta que yo tengo este poder. Y no, gente que uno sabe que tiene poder, por ejemplo, en sus manos, poder sanador, imponen unas manos y ahí se desapareció el dolor, se cambió la vibración, al menos momentánea de la otra persona. Tiene una energía muy positiva y eso se transmite. Don de sanidad se podría decir. Exacto, también. Exacto. Y luego dicen, pero es que yo, y volvemos con el yo, la duda, acuérdense. Entonces. Pero es que esa duda ha sido muy, yo pienso que la gente, las personas, de pronto necesitamos, es como precisamente hablar de esos programas, perdón, para darnos cuenta, porque puede ser que esté ahí y no se sepa transmitir, hay dificultades para transmitir eso que sabemos muchas veces, porque o no lo reconocemos o tenemos unas inseguridades que yo creo que es ahí donde estamos enfermos y tenemos que ir mirar cómo ir desatando ese tipo de cosas. Muy porque bien. Son miedos a veces, muchas veces ni siquiera es que no se quiera, a veces son miedos que no.
Muy bien, entonces hablábamos ahora de 3 tipos de personas, ¿cierto? Entonces, unos son demasiado apasionados y al ser demasiado apasionados confunden pasión con sufrimiento, o la pasión se les va para el lado del sufrimiento, entonces su sexualidad juega más en la cancha de la enfermedad y el masoquismo, el sadismo, que en la realización propia. Estos son los apasionados. Exacto, son personas muy afirmativas, siempre ellas tienen la razón, siempre ellas no se ponen en cuestión, no se evalúan, o si se evalúan es para mirar al otro, no para mirarse a sí mismos, pues siempre están mirando hacia afuera, ¿cierto? Son los otros los que tienen que cambiar. Entonces las personas apasionadas son ese tipo de politiqueros, por ejemplo, que tenemos en nuestro medio, donde a ellos no les importa pasar por encima del otro con tal de obtener lo suyo, satisfacción, satisfacción inmediata. O sea, el apasionado busca solo satisfacer sus necesidades. Pero hay 2 tipos de pasión, hay 2 tipos de pasión, que me apasiona lo que hago porque es bueno, porque construye, pero hay pasiones que son negativas. Yo pienso que eso tiene su doble, porque por ejemplo yo hago cosas que me apasionan y me encantan, me parecen hermosas, el arte por ejemplo. Y son en pro de tu beneficio y del de los demás. Muy bien, entonces diríamos de que hay una pasión que es del deseo, y el deseo sin amor es perversión. El deseo sin amor es perversión. Se está tirando hoy una... Ay, sí, el deseo sin amor. El deseo sin amor es perversión. Y lo curioso es que la anterior, que el amor sin razón. O sea, entonces todo esto, amor, y yo creo que el amor es lo universal. Entonces están muy buenas esas indicaciones que nos está dando, doctor, referentes al amor. Entonces, reiteremos, el deseo sin amor es perversión. Entonces yo voy pasando por encima del otro y me lo llevo por delante, y a mí qué me importa, y yo que tengo que evaluar en mí, yo soy perfecto. No, como así, usted es el pobre, el arrancado, el pendejo, el estúpido, el arrastrado, el que se tiene que someter. Es que yo aquí soy el que mando, yo soy el que ordeno. ¿Sí? Miren, grave. Deseo sin amor es perversión. Entonces tenemos de que la otra pasión es la que estás hablando, sí, Rosita, y es la pasión de integración en amor y en deseo. Así es bonita. Está más bonita. La que me encanta. Integro amor y deseo. Amo en el sentido de que protejo y sostengo. El amor es protección y sostenimiento. ¿Sí? No tengo aquí una libreta para apuntar porque están muy profundas esas frases. Pero queda en el programa y lo puedes seguir escuchando. Sí, claro. El deseo es expansión. El deseo es expansión. Miren, los perversos, los politiqueros nuestros buscan someter a como de lugar. A ellos no les interesa sostener ni promover, a ellos les interesa es someter. Cuando hay conjugación de amor y deseo, entonces en deseo me realizo a través de aquello que promuevo. Ay, qué belleza. Primero lo sostengo y después lo promuevo, la relación con los hijos. Ay, sí. ¿Cierto? Sostengo al hijo para que se promueva en la vida, para que él encuentre su camino. ¿Sí ven la belleza? Bonita, una belleza, sí, hermoso. Muy, muy bonito. Hermoso. Por ejemplo, Héctor Abad Gómez dejó, para mí es un héroe, porque hablaba que había que prevenir la salud y no dejar que la gente enfermara. Es que hay que prevenir la salud porque... Ojo con lo que estás diciendo. Sí, hay que prevenir la enfermedad. Hay que prevenir la enfermedad para para tener una vida saludable, porque eso va en armonía con eso que estamos hablando, sí, con el amor, con esa buena energía, con ese perdurar de la naturaleza misma y de las personas, porque lo que está pasando con este sistema de cosas tan oscuras en esos valores, entonces está destruyendo no solamente está destruyendo la raza humana y la naturaleza, el mismo universo se está destruyendo, porque en esa búsqueda de expansión, de pasar por encima del que sea y de la naturaleza,
porque es que se está pasando por encima. Cuando se explota, por ejemplo, las minas de esa manera tan irracional, en ese ánimo de poder y de estar ahí, entonces no hay una racionalidad de cómo protegernos y cómo sostener precisamente la vida, ¿cierto? Exacto, y es lo que nos está reclamando la Tierra, la vibración se está elevando, la Tierra está elevando su vibración y nos va a dejar atrás si nosotros nos ponemos las pilas. Nos va a dejar atrás es que miren lo que viene sucediendo. Se han reproducido en los últimos 2 años los tornados. Los tornados. Vean lo que pasó en Estados Unidos, en Florida. Los huracanes. Los sismos, los terremotos. Los tornados se forman y se llevan carros, casas, todo lo que encuentran en la superficie si no está muy bien consolidado. O sea, de pronto quedan los edificios más pesados. Pero se lleva de carros, cobertizos, personas, lo que encuentre a su paso, porque tienen una fuerza arrolladora. Los huracanes vienen con inundaciones, vienen con tempestades y bueno, además los terremotos. Miren ese terremoto en Chiapas, si ustedes vieron las grietas que circularon por el WhatsApp, unas grietas de 20 centímetros que dejó el terremoto en Chiapas esta semana. Por cierto, perdón doctor, usted que conoce gente en México, Rosita, yo que conocemos gente en México, les mandamos un abrazo y estamos con ustedes de corazón, desde aquí, desde Colombia, y esperamos pues que no siga pues pasando como este tipo de cosas ni en este país ni en otro, porque realmente es triste darse cuenta o despertarse dándose cuenta de estas tragedias. Entonces por eso aquí les estamos enseñando cómo a cambiar esa frecuencia para que evitemos que lleguen esas tragedias a nuestros países. Y son una cantidad de fenómenos naturales que vienen dándose y alguien hizo una toma aérea y aparece un ojo formado por las nubes. En otra toma aparece un arco iris formado detrás de las nubes. Aparece una nube detrás del arco iris, pero es un arco iris informe, no es el arco, sino que es un iris, para decirlo así, un iris, porque forma el espectro, pero no tiene la formación específica, ¿cierto? Entonces decimos con esto, elevar la frecuencia es aprender a integrar amor en deseo, deseo en amor. ¿Qué pasa en nuestra vida cotidiana? No sabemos amar a quien deseamos, no sabemos desear a quien amamos. Entonces, ¿qué pasa en las familias, Rosita, ya que lo mencionabas hace un rato? ¿Qué pasa en las familias? Como no puedo desear a mi familia, entonces degrado el amor. El odio es amor degradado, el odio es amor frustrado. Entonces te odio porque no te puedo querer, te quiero tanto, pero ¿cómo te voy a invitar a la cama siendo que eres mi hermana? Entonces, no, y eso tan extraño. A ver, eso que estás mencionando es un poco difícil de comprender. Explícanos un poco más eso, porque son asuntos que para la reflexión muy grande y hay que comprender eso que estás diciendo. Entonces, porque hay que ver entonces cómo se mira y cómo se trata y cómo se transforman asuntos al interior de las familias. Muy esa bien. Violencia intrafamiliar, para comprender un poco mejor eso que dices. Muy bien, cuando no integro el deseo en amor, entonces me quedo deseando a mi mamá, no puedo despegarme de ella, pero tengo que hacer la vida difícil, la vida imposible. Entonces me convierto en el crío que le hace berrinche por todo, me convierto en el hijo problema, le hago la vida imposible. No puedo desear a mi hermana, entonces le echo los novios de la casa, hago la manera de socavar su amor propio, le digo eso es una pendeja, términos tan degradantes como maricona, gonosofia, etcétera, etcétera. No nombremos aquí un montón de cosas. Entonces es importante que cuando ya lo decimos, miren lo que estamos haciendo aquí. Mira el paso que estamos dando, Rosita. Es muy profundo,
porque es revisar ese amor que tenemos con mamá, ese amor que tenemos con la hermana, ese amor que tenemos con el hermano, porque hay una cosa que sucede en nuestras familias y ahí una manera de prevenir, tú que hablabas ahora, Héctor Abad, la prevención de la enfermedad de la violencia, sí. La prevención de la enfermedad de la violencia se da desde el hogar y es generando espacios donde no haya hacinamiento. ¿Por qué? Porque el hacinamiento genera violencia, perversión y violencia intrafamiliar. Pero, abuso sexual. Pero resulta de que mire cómo se degrada esta sociedad. Las viviendas que hoy día se ofrecen cada día son más hacinadas, o sea, antiguamente la gente vivía en casas grandes y eran espacios grandes, ahora usted va a conseguir un sitio donde vivir y es un apartamento que tiene una sola habitación, o sea, y si son 4 o 5 en la familia, les toca de todas maneras estar en hacinamiento. Entonces es un asunto de perversión, es un asunto de falta de comprensión de esas necesidades que tiene el ser humano para tener una mente libre, un amor con razón, amor con razón, amor con razón, y esa pasión con amor, pues que dijiste así, más o menos estoy tratando de descifrar como un poco esa voz. Entonces eso es un asunto que para ir transformando, porque la idea acá es que vamos mirando cómo contribuimos a una transformación, cómo logramos entonces que se dé al interior de los hospitales, de las personas que tratan esto, de la misma justicia, ese tipo de transformaciones que habría que hacer. Muy bien, entonces estamos frente a algo que estás proponiendo y es un cambio estructural de la forma de interacción social. Miren, nos enseñaron a vivir en la pobreza y nos dijeron que éramos pobres, arrancados, y que estábamos condenados al esfuerzo y queríamos conseguir alguito en la vida y tener una posición. Y nos la creímos. Y nos la creímos. Y yo les digo, reconózcanse en deseo, reconózcanse ustedes en su propósito y todo les va llegando. Claro, es atraer, o sea, porque Rosita ponía el ejemplo, listo, y va uno a ver y es una casa y una habitación, pero es que si yo quiero pedir una de 10 habitaciones y la deseo y creo que la voy a tener es una de 10 habitaciones, no de una habitación. Exacto, el pobre soy yo, el universo es eterno. Exactamente. Y es infinito. Se ha mencionado tanto el amor aquí en este programa que yo diría que no puedo dejar pasar en alto un pasaje bíblico que dice que entre nosotros permanezca la fe, la esperanza y el amor, pero de todos ellos el más importante es el amor. Entonces aquí estamos viendo que con amor podemos cambiar la realidad, porque es que el amor es lo que hace que cambiemos todas estas frecuencias negativas, todos estos pensamientos malos, todos estos dolores, porque si empezamos a amarnos a nosotros, a reconocernos, a valorarnos, entonces vamos a amar a la sociedad, vamos a amar a las personas que nos rodean y así vamos a hacer no un país mejor, sino un mundo mejor, porque si eso se va regando, va a ser cosas maravillosas. Saludamos a esta hora a Alejandro Gómez y Tatiana Incapié, quienes también nos están acompañando a través de esta transmisión en Facebook. Definitivamente, no sé, este equipo hoy está muy feliz. Muchas gracias de verdad a todas estas personas que nos van acompañando. El tiempo se nos va acabando, pero entonces, doctor, yo quiero que antes de que terminemos, evaluemos esas 3 cosas que dijimos inicialmente: reconocerse, valorarse y evaluarse. Y evaluarse. Exactamente. Con esas 3 que tenemos, entonces rápidamente, doctor, ¿cómo pueden hacer las personas o cómo podemos hacer las personas para reconocernos? Ajá. Muy bien. Reconocerse en frecuencia divina es aceptar de que un día elegimos venir a vivir la realidad humana. Acordémonos, antes de ser concebidos ya teníamos un propósito para venir a esta realidad, ¿sí? Yo elegí venir a mi voluntad, nadie me trajo, no, que es que mis papás me quisieron traer, que es que ¿por qué me tuvo? No, son berrinches. Realmente yo elegí estar aquí. ¿Cuántos abortaron?
cuántos ni siquiera cristalizaron en el óvulo, ¿cierto? ¿Cuántos se quedaron en el camino del proceso de gestación? ¿Cuántos están esperando? 18.000 millones de seres más o menos están esperando a encarnar en la condición humana. Somos 7.400 millones en este momento en el mundo, más o menos. ¿Y cuántos están esperando? Entonces, miren, reconocerse es desde ahí, o sea, en frente al infinito, ¿quién soy yo? Pues sí, soy un milagro. Soy un milagro. En el sentido de la magia, ¿cierto? En el sentido de la magia. Segundo, evaluarse. Eso es reconocerse. Estamos en reconocerse primero. Bueno, y luego vamos con evaluarse. Reconocer es aceptar que yo quise venir al mundo. Quise venir a la ¿Y cuál es mi papel en esta existencia? Y que viene, el segundo factor de reconocerse, vine a realizarme en conciencia, porque me realizo yo para que se realice el universo. El universo se realiza y me abre con puertas para seguir en la espiral del crecimiento, porque la conciencia es realización y en la medida que se realiza la conciencia crece, se incrementa. Okay. ¿Sí? Bueno. Cada cosa que aprendemos entonces va ampliando nuestra conciencia. Y va ampliando la conciencia de la humanidad. De la humanidad. Entonces, porque lo que tú aprendes repercute en la Patagonia, como puede repercutir en Tailandia, puede repercutir en Japón, porque estamos y pertenecemos a la red cósmica. Y ahora estamos también por una red electrónica que ayuda a que se expanda de una manera también, o sea, ¿puede ser o no? Esa es una manera muy... de ayudar a como a transmitir el conocimiento. ¿Cómo les digo? Es una manera doméstica para el yo. O sea, nuestro yo percibe el 4% de la realidad. En ese 4% entonces nos permite el aparato electrónico, que creemos que nos pone en contacto. Más bien lo que hace es ayudarnos a ser más conscientes de la conexión. Pero nuestro inconsciente, o en nuestra realidad inconsciente, hay certeza de la conectividad. Y me conecto aquí en el planeta, como puedo conectarme a Venus, como puedo conectarme al centro de la galaxia, como puedo conectarme a Andrómeda, que es la galaxia más próxima. Por eso es que hay gente que dice, escucha a alguien de otro país decir algo, ve, yo también tengo como el mismo sentimiento, yo como que pienso parecido, ahí es donde como actúa, como que hay sintonía con lo que está diciendo esa persona y ahí es donde juega eso que tú dices, ¿cierto? Muy bien. Saludamos a Viviana Carvajal, que también nos está viendo en esta transmisión. Muchas Doctor, gracias. se nos está acabando el tiempo, entonces rápidamente para que nuestros oyentes no se queden ahí como, bueno, y esa parte de evaluarme, ¿cómo es eso de evaluarse? Entonces, me valorizo en la medida que reconozco la evaluación. La valorización. La valorización primero. La valorización primero. Bueno. En la medida que me reconozco en eso que he conquistado, pero a la vez en la medida que acepto que ante todo tengo unas debilidades, porque en mi debilidad está mi fortaleza, acuérdense. Frase lema de nuestro programa. Sí. En mi debilidad está mi fortaleza. Ahí la tengo que encontrar. Ahí es donde la tengo que encontrar. En ese decías que era todo una cosa oscura y así, entonces ahí tendrías que salir de ahí. Estás rodeado, pero vas a salir de ahí. Entonces ahí viene y la valorización está de la mano de la evaluación. Sin un complemento. Porque entonces me reconozco ya no como fango, sino que me reconozco como un ser que está viviendo las dimensiones del fango para poder entender algo que todavía no entendió. Como saliendo del fango, para salir del... Y esa conciencia es la evaluación es que tengo que aprender. Entonces ahí viene la otra parte, y es que nos enseñaron a evaluar al otro y a enjuiciar al otro. Entonces volquemos eso hacia adentro, porque lo que pienso del otro no es más que reflejo de lo que yo pienso de mí mismo. Ahí, doctor, volvemos a como iniciamos el programa. Dios no nos ama a todos por igual, porque si yo soy Dios
Ajá. ¿cómo me amo yo? Exacto. Entonces me parece que eso recoge un poco lo que usted nos decía al principio, nos da una claridad mayor ahí cuando yo digo, si yo soy Dios, ¿cómo amo yo? ¿Cómo me amo yo? Y ahí donde puedo decir si Dios realmente ama a todos por igual, porque yo tengo responsabilidad en ello. Y Sí. yo soy Dios. Y yo soy Dios. O representación O de Dios, Dios. si lo quieren ver así. Sí, O somos, Dios es está que en lo mí. que pasa es Exacto. que lo que pasa es que somos esencia de Dios. Como cuando dice estamos hechos a imagen y semejanza. Si somos esencia de Dios, pues entonces somos dioses con Dios. Exacto. Somos todos un complemento, y en ese sentido muy hermoso el mensaje que nos queda hoy. Muchas gracias, doctor Fernando, a ti, Andrés, estoy muy feliz de haber participado en este programa, y a todas las personas radioescuchas, porque cada vez enfermaremos menos si hacemos más conciencia y estamos en sintonía como dioses de este universo. Muchas Felicitaciones, gracias. esa conclusión está bellísima. Muchas Muchas gracias, gracias. Rosita, por habernos acompañado. Rosita es compañera de la familia Radio Zipa Estéreo. Sí. Ella es conductora del programa Ciudadanía Plena y hoy vino pues a hacer presencia en este programa Sí. porque enfermamos. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, como ya lo mencionamos, Rosita Jaramillo y Andrés Cardona. Los esperamos todos los martes a las 10 de la mañana. Gracias Agradecemos. a quienes nos vieron a través de la transmisión en Y Abraham. Facebook. Muchas gracias a Abraham Umbarila Saavedra, director de la emisora Radio Zipa Estéreo, a Sebastián, que ya se nos va y nos colaboró también mucho tiempo en el control. Entonces muchas gracias por este tiempo que estuvo aquí con nosotros, y recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube Emanciparte. Hasta pronto. Un abrazo. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.